Nuestro invitado aquí ahora es un político muy joven, pero al que le tocó atravesar su vida desde otro lugar. Los chicos cuando nacen tienen a su familia, juegan, van al colegio, viven en su barrio. Eduardo Tognoli vivió en el exilio sus primeros años, le tocó vivir, como él lo va a contar, en la clandestinidad, y es hoy uno de los políticos jóvenes que quizás mayores expectativas y de alguna manera concentran mucho respaldo. En un minuto o menos, Edu Tognoli con nosotros. Después de mucho tiempo en que el dolor y la soledad de la madre eran nombrados como parto, el Hospital Roque Sáenz Peña, en un barrio al sur de Rosario, ha lanzado un cometa de dignidad y derechos. La Municipalidad de Rosario, pionera y paciente, ha realizado su contribución al sistema médico, pero sobre todo se ha asociado a todas las instituciones y personas que reclamaban un alumbramiento feliz. Y lo ha hecho para incluir, para demostrarle al mundo que nacer es cosa seria y que ningún rosarinito quedará fuera de este maravilloso logro. Eduardo Tognoli en Aquí Ahora TV para charlar con él. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Pero lo más bien. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto grande. Por favor, es un gusto. Vamos a pedir algo que le pedimos a todos los que nos visitan. Y es que en esa hoja en blanco, con esa virome, nos escribas en 1, 2, 3 líneas, te definas a vos mismo. Bien. Dale. Lo voy a hacer en una palabra. En una palabra. Ajá. Militante. Toda tu vida es militante. Mirá, si tengo que definir algún aspecto de mi vida que la atraviesa entera, que me apasiona, que me moviliza, y que me ha influido desde lo laboral, de alguna manera, por ponerle un nombre, hasta lo académico, en la carrera en su momento universitaria que decidí seguir, que es la de ciencia política, es la acción política, la pasión política, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, si hablamos de acción, hablamos de militancia. Entonces, creo que es el aspecto que de alguna manera surce toda mi historia de vida, ¿no? Y tu familia, tus raíces están atravesadas por la política. Sí, claro. Mi familia, incluso no solo de mis padres, sino de tiempos pretéritos inclusive, ¿no? Casi diría inmemoriales, porque vengo de distintas familias donde la historia los ha atravesado a partir de la acción política, de la vida comunitaria y de distintas actividades, ¿no? Sí, claro, sí, eso de alguna manera influye, influye muchísimo en la vida de una persona, influyó muchísimo en mi vida. Podría haber influido negativamente, en el sentido de que yo sintiera, como suele suceder en las mejores familias, cuando alguien tiene una presencia muy fuerte de alguna actividad, que haya un rechazo de la generación siguiente, de los hijos. Pero no es mi caso, siempre me apasionó la política, me apasionó la historia de nuestro país, en particular empecé a militar en todo el sentido de la palabra o a participar políticamente por mí mismo y no acompañando a mi familia o a algún familiar cuando estaba en la secundaria y era muy chico, 14, 15 años. Me acerqué al centro de estudiantes, pero ya con una carga previa, ¿no? ¿Te pesó el legado? ¿Te pesó la historia? Me influyó, o sea, si diría que no me influyó, estaría mintiendo, ¿no? A ver, yo me crié afuera del país hasta
Bueno, mi viejo está desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Viví con mi vieja primero en la clandestinidad en Argentina, plena dictadura, hasta los 3 años. Después viví en Brasil cuando pudo exiliarse, y después viví 4 años más en Francia, rodeado de argentinos, uruguayos, bueno, de distintas nacionalidades latinoamericanas que en ese momento coincidían todos en el exilio, militantes políticos de distintas tendencias políticas, y creo que eso influyó claramente, ¿no? Claramente en mi vocación por intentar entender quién era yo, cuál era la historia de mi vida, de mi familia, intentar entender a los que me rodeaban, ¿no? Aprendí a cantar la marcha peronista en Francia, en el exilio, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a marcar eso de alguna manera? Y volví a una Argentina que era diciembre del 85, en plena reverdecer democrático, y siempre tengo conciencia de haber estado interesado, aún siendo muy chico, que ahora parece raro para estos tiempos, ¿no? Pero que en ese momento era... Yo recuerdo que en la escuela misma, yo en una escuela pública del centro, lo que hacía que hubiera determinada impronta de determinada clase social, incluso identidad política más ligada al radicalismo. Entonces, y me recuerdo discutiendo de política, Usandizaga Venecia, por ejemplo, y que nos peleábamos, discutíamos por esos temas, una cosa que ahora parece raro, pero que en ese momento era mucho más cotidiano. Después vinieron otros momentos de nuestro país, la gente empezó a tener otra mirada masivamente de la política, ¿no? Más de desconfianza. Creo que lo que pateó el tablero en realidad en Argentina es el pueblo argentino en diciembre del 2001. Creo que hizo como un clic donde dijo, bueno, no queremos más esto, no sabemos qué queremos todavía, no sabemos. Pero esto, que en realidad yo diría que esto es del Rodrigazo hasta el 2001, sería, ¿no? Que es todo el periodo donde en la Argentina, ya sea durante una dictadura como la dictadura genocida del 76 al 83, o en gobiernos democráticos, constitucionales, gobernaron durante todo ese periodo o tuvieron un peso que determinó a la política, que de alguna manera la condicionó, las corporaciones, los sectores de poder económico. Entonces, eso llega a un estallido en el 2001 donde hay alguien que recoge el guante, entiendo, que es Néstor Kirchner, y que dice, bueno, empecemos a pensar en la gobernabilidad desde otra perspectiva. Hasta diciembre del 2001 en la Argentina vos decías gobernabilidad y era ser condescendiente con los poderes fácticos. Es decir, gobernabilidad es que... sin ofender a nadie poderoso. Exactamente. Ahí se invierte la carga y aparece un tipo que recupera la vieja y tradicional idea de gobernabilidad, que es responder a los intereses o a la expectativa de los que te pusieron en ese lugar. Eso me parece que es el clic que hace la figura de Néstor Kirchner, y eso enamora, indudablemente. Vos cuando tenés 15, 16, 17 años, no te enamora que te inviten a una rosca política o que te inviten a decir vamos a hacer negocio con la política, etc. A vos lo que te convoca, te moviliza es una épica, un sueño, una idea de transformación social, y reapareció eso en la escena, y eso ha sido enormemente saludable. Y esa movilización incluso genera movilización en un sentido contrario, debate de ideas, la famosa grieta, que en realidad es un verso, esto de que la grieta, la confrontación de intereses propia de cualquier régimen democrático, y en proceso no democrático también sucede, pero lamentablemente con otros costos. En cualquier lugar del mundo se discuten intereses, se discute fuertemente, etc. Volvemos en un ratito. Dale. Después de mucho tiempo en que el dolor y la soledad de la madre eran nombrados como parto, el Hospital Roque Sáenz Peña, en un barrio al sur de Rosario, ha lanzado un cometa de dignidad y derechos. La Municipalidad de Rosario, pionera y paciente, ha realizado su contribución al sistema médico, pero sobre todo se ha asociado a todas las instituciones y personas que reclamaban un alumbramiento feliz, y lo ha hecho para incluir
para demostrarle al mundo que nacer es cosa seria y que ningún rosarinito quedará fuera de este maravilloso logro. Hace un ratito, cuando nos fuimos a la pausa, vos hablabas de los sueños, de la épica, de la ruptura del 2001, y de tu mirada como el pueblo encontró un sueño, una épica, un lugar a donde ir. Por lo menos en una intención de decir, bueno, ¿por qué no ir hacia allá, hacia otro lugar? Y dentro de ese momento histórico también reverdeció o se recuperaron discusiones que parecían medianamente enterradas, como el tema de los derechos humanos, la abolición del punto final, de la obediencia de vida. Comenzaron a ser juzgados quienes habían cometido delitos aberrantes, ¿no? Todavía creo que hay unos cuantos que están siendo juzgados. Pero vos hablábamos también antes, venís con una historia detrás, ¿no? ¿Cómo te sentís o cómo ves ahora el reverdecer de gente que de repente pone la imagen de Videla o la defensa a ultranza de determinadas cuestiones que uno, por lo menos desde mi mirada, creía que estaban enterradas, ¿no? ¿Qué te pasa? Mira, yo valoro mucho el proceso histórico que ha vivido la Argentina en la última década, pero también valoro mucho todo lo que con la recuperación democrática, aún con enormes dificultades, se logró en la Argentina en esta materia. ¿Por qué digo esto? Digo, por la lucha de muchísimas personas, de muchísimas organizaciones, uno puede decir los organismos de derechos humanos, pero también todo un sector de la dirigencia política, gremial, social, que hace que en la Argentina, por un lado, con la ida de la dictadura, por lo menos de los personeros o el ala armada de la dictadura, digo porque la dictadura también tuvo sus triunfadores y fundamentalmente en el plano económico, etcétera, que no dejaron de tener poder después en democracia, y ese fue el gran problema que atravesó la Argentina en toda la etapa de los gobiernos liberales. Pero digo, la Argentina, si vivió un proceso de revisión de ese pasado y de justicia interrumpido, porque se inició durante el periodo de Alfonsín al principio con mucho empuje, luego producto de las leyes de obediencia de vida y punto final que dictó el mismo gobierno de Alfonsín con el apoyo del oficialismo, etcétera, y los decretos de indulto de Menem, sufrió un enorme retroceso. Sin embargo, tuvo al seno de su pueblo siempre una mirada de mucho rechazo con respecto a los crímenes de la dictadura. No sucede lo mismo en otros países de la región. Vos vas a Chile y aún hoy todavía hay una sociedad fragmentada, partida en torno a esos debates. Vos no encontrás, o no encontrabas hasta ahora con tanta liviandad, ningún sector de la política aún es difícil, ¿no? Pero ningún sector que públicamente se anime a reivindicar la figura de Videla, Macera, Agosti. Muy difícil. Ahora uno empieza a ver alguna cuestión que creo que tiene que ver con que si vos tenés un gobierno que tiene entre su dirigencia funcionarios que empiezan hasta casi queriendo tirarlo como un debate de revisionismo, ingenuo, etcétera, empiezan a discutir el número de desaparecidos como si fuera en búsqueda de una verdad precisa, cuando en realidad vos sabés que lo que quieren hacer es echar una sombra de sospecha sobre la lucha de tantos años, los organismos de derechos humanos. Tenés un gobierno que habla, o el mismo presidente de la Nación, habla de guerra sucia y no de terrorismo de Estado. Digo, verdades y definiciones aceptadas ya históricamente por el Estado, fallos judiciales, por la sociedad, etcétera, las empiezan de alguna manera, a limar o a rediscutir, etcétera. Me parece que eso habilita a que expresiones quizás mucho más extremas, ¿no?, de reivindicación directa se sientan a
habilitadas, ¿no? Eduardo, y el peronismo está viviendo un momento muy particular, ¿no? Fuera del poder, casi huérfano de espacios de poder fuerte, ¿no? No gobierna a nivel nacional, no gobierna provincia de Buenos Aires, no gobierna Rosario, no gobierna Santa Fe. Peronismo cordobés, una variable bastante rara o extraña de peronismo. ¿Cuál crees que puede, cómo ves el futuro, habiendo tanto río revuelto? Sí, el peronismo sufre los efectos de la derrota, ¿no? Contundente, aunque sea por un voto, una derrota después de 12 años de gobiernos peronistas, 12 años de gobierno peronista además que retomaron lo mejor de las tradiciones del peronismo, que puede haber tenido deudas, puede haber dejado deudas, pero que indudablemente tenía un sentido histórico de ampliación de derechos, de recuperación de la industria nacional, de recuperación de medidas soberanas. Indudablemente la derrota se sintió con dureza y la derrota siempre genera reordenamientos y discusiones, ¿no? Me parece que el peronismo está en el medio de eso. Lo que pasa es que está en el medio de eso, está en el medio del río y de esa discusión y de ese intentar llegar a la otra orilla, con un gobierno brutalmente opuesto a las convicciones históricas del peronismo. Yo creo que de eso no hay duda, y si hay algún peronista que tiene algún tipo de duda, bueno, que se haga ver, porque digo, lo digo por el Momo, algunos, pero bueno, falleció, pero algunos que están en la misma frecuencia, que intentan instalar la idea. No hay posibilidad de reconciliar al peronismo con Patrón Costa, por tomar un ejemplo histórico, ¿no? El peronismo nació en contra del régimen conservador de ese momento, y esto es la restauración de ese. Cuando me dicen no, porque Macri quiere volver a los 90, yo creo que quiere volver a la etapa preperonista, piensa porque proviene de ahí, de esa clase social, los Macri, los Pinedo, los Brown, etcétera. Creen que los derechos sociales, por ejemplo los derechos laborales, son una carga, pero lo dicen además, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Lo que no quiere decir que sea un gobierno exclusivamente de clase y que no mide consecuencias, etcétera. Creo que nos equivocamos, y se dio un debate interesante en estos días en algunos artículos de Natanson en página 12, algunos autores, donde desde la mirada opositora, tomarlo como una casualidad histórica en lugar de darle la entidad que hay que darle entidad, por supuesto, y hay que darle entidad y entender que es de una extrema complejidad, pero creo que la cuestión, cuando vos raqueteás y en el fondo está esa mirada de clase, y está esa mirada donde pretender que la inmensa mayoría de los argentinos puedan tener derecho, puedan trabajar, ir a su casa, con lo que sacan del trabajo poder vivir una vida digna, viajar, comprarse un reloj, comprarse un autito. Bueno, para algunos de estos señores, como Fraga, ¿cómo era? González Fraga, es casi una osadía, ¿no es cierto? Una osadía. Bueno, hay algo de esa vieja discusión, del 55, o previa, o en la década de los 30, etcétera, de estos sectores. Entonces me parece que, el peronismo intenta reordenarse con toda esa ofensiva en contra. Y me parece que lo puede ordenar, yo estoy convencido, es, aunque parezca raro lo que voy a decir en estos momentos, es desde abajo hacia arriba, con el movimiento obrero, las organizaciones sociales, lo que están en el pulso de lo que vive el pueblo argentino, y no tanto la política. Gracias, Edu. Gracias. Muy amable. Después de mucho tiempo en que el dolor y la soledad de la madre eran nombrados como parto, el Hospital Roque Sáenz Peña, en un barrio al sur de Rosario, ha lanzado un cometa de dignidad y derechos. La Municipalidad de Rosario, pionera y paciente, ha realizado su contribución al sistema médico, pero sobre todo se ha asociado a todas las instituciones y personas que reclamaban un alumbramiento feliz. Y lo ha hecho para incluir, para demostrarle al mundo que nacer es cosa seria y que ningún rosarinito quedará fuera de este maravilloso logro.
cerrar este programa Eugenia Mori. ¿Cómo va, Julio? Buenas tardes. Bien. Bueno, sorprendido con el Circo du Soleil en Rosario. Impresionante el Cirque du Soleil. Se presentó la semana pasada, en realidad, un anticipo, Julio, de lo que va a ser. En realidad ya tenemos la preventa de un banco. Siempre hay un banco que tiene ese privilegio para sus clientes de que puedan comprar, y ahora, a partir del 1 de septiembre, la gente puede comprar sus entradas. ¿Para cuándo? A partir del 14 de febrero, porque se quedan del 14 al 18. Primera vez en Rosario. Eso es lo más... ¿Al 18 de febrero o 18 de marzo? Al 18 de febrero. 4 días solamente. 4 días, después pensemos que esto tiene un montaje muy importante, no es sencillo, son 120 personas que trabajan, 70 artistas en escena, y la verdad que se haya pensado en Rosario para que sea la ciudad donde inicie su gira en el país, parece un lujo, un espectáculo de élite. Bueno, Circo du Soleil es eso, básicamente todos los elencos que se mueven en el mundo con los distintos espectáculos. Hace poco en Argentina estuvo en Córdoba el espectáculo en homenaje a Cerati. Sí, séptimo día. Séptimo día. Es de lo, prácticamente a nivel circense, lo más importante, lo más distinguido del mundo. Habrá el circo de Monte Carlo, hay algunos otros circos. Pero Cirque du Soleil es una marca fenomenal. Nace este grupo, en realidad, este circo, en el año 1984. Y nunca se pensó que iba a llegar a tener la magnitud, jamás, que tiene y donde es reconocida mundialmente. ¿Cómo? Con un grupo de gente que hacía teatro callejero. Ellos querían innovar, querían mostrar algo diferente. Y es parte de eso. Yo digo que hay gente, hay espectadores que les gusta el circo, y hay en general, ¿no? El circo, la estructura del circo que nosotros conocemos, y hay gente que no. Pero digo, esto es una compensación desde un montón de ámbitos, porque uno ve de todo. Digo, destreza, acrobacias, una historia, particularmente en esta, muchas mujeres. Muchas mujeres, porque es un espectáculo basado en las mujeres, por eso también tiene ese nombre, Madre, Amar, tiene un poquito de contenido en cada una de sus palabras y en su significado. Pero bueno, llegan a Rosario, van a estar en el autódromo, y hablábamos recién de la cifra, de lo que sale traer un espectáculo. Una bestialidad. Sí, mucha plata. Bueno, es un espectáculo de primer nivel mundial, ¿no? Y en el mundo cualquier espectáculo de este nivel y de esta calidad cuesta ese dinero, que le cambiaría la vida no a una persona, a una comunidad entera probablemente. Pero bueno, también uno espera, y es el gran desafío no solo de los rosarinos, sino de toda una amplia región, que acompañen en un desafío de esta magnitud, ¿no? Hay empresas, empresarios, gente que invierte y que pone su corazón y su vida prácticamente al servicio de poder cumplir este sueño. Las producciones no son otra cosa que ser cumplidas. Sí, que es una inversión muy grande. Yo creo que también se sabe que la respuesta del público es positiva. Nosotros nos habíamos quedado con muchas ganas cuando fue séptimo día, muchas ganas de que llegara, y digo, esta vez primera vez en Rosario. Amaluna fue de los 33 shows que ellos tenían pensados y dados, uno de los primeros que se había armado la historia de lo que es Amaluna y de lo que están presentando. Y después de Rosario se van a ir a Córdoba, y de Córdoba van a cerrar en Buenos Aires. Pero qué importante para los rosarinos. Estamos viendo imágenes porque, bueno, hicieron una pequeña demostración. Pasito. ¿Cómo se hace tanto, no? Pero bueno, la gente ya sabe que puede adquirir sus entradas, que puede interiorizarse, y digo, a veces vale invertir. Digo que hay que invertir mucho por Rosario, pero también vale invertir por quienes invierten por la ciudad, por quienes traen este tipo de producciones, porque si nosotros tenemos la posibilidad de ir y nos podemos sumar y podemos decir, bueno, ahorramos esa platita para conocer algo tan magnífico y tan impresionante como el Cirque du Soleil, yo creo que nadie se va a arrepentir. Las críticas son excelentes a nivel mundial. No, es uno de los primeros espectáculos de ellos, y ya es un espectáculo, por otro lado, probado, lo cual no es poco, en el sentido que lo que vamos a ver, claro, y no tiene fisuras. Nunca tiene fisuras un show como el Circo du Soleil, pero en este caso mucho más, porque
Es un show increíble. Los Migrantes. Están este fin de semana, van a estar en el Teatro El Círculo, también estuvieron haciendo un poco de prensa en la ciudad, así que los vamos a tener este viernes entonces en el Teatro El Círculo. Digo, vienen con su música, con este electropop que hacen. Ya lo sabía. Vienen con la guitarra de Lolo. No estaba Lolo, pero la guitarra está. Pero la guitarra quedó y el tema quedó. Pero bueno, tenemos distintas alternativas. Han subsistido, ¿no? Es una de las bandas líderes de una corriente divertida, una cosa como decís. ¿Qué gusta? Y la gente lo sigue, creo que han sabido en el tiempo mantenerse, recrearse, no solo en Argentina, sino en América Latina. Es un grupo de primer nivel, así que nos aprontamos. La buena noticia creo que de esta semana para la cultura es poder empezar a soñar. No falta mucho tiempo, 5 o 6 meses nada más, con la llegada de algo luminoso, único, casi onírico, que es el ¿Vamos a ir? Sí. Por supuesto que vamos a ir a ver. 14 de febrero, festejamos el Día de los Enamorados, entonces todos los rosarinos que se puedan acercar a ver este gran espectáculo que vamos a disfrutar. Y rapidito te digo, recordemos que fue el Día del Niño, ya pasaron días, pero se sigue celebrando lo que es el mes del niño, así que en distintos distritos de la ciudad, por lo menos hasta el último día del mes de agosto, van a poder disfrutar de las alternativas, que ha ido muy bien. De hecho, el turismo fue excelente para ese fin de semana largo que tuvimos, y bueno, si no pudiste sacar a los más peques, hay actividades en todos los distritos, por lo menos hasta el último día de este mes. Muy bien, gracias. Nos reencontramos el próximo.